Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, pues esta es la segunda parte del vídeo que he iniciado este fin de semana, ya que bueno, pues hay bastante valores que han tenido cosas interesantes que contar, así que bueno, en esta segunda parte vamos a empezar con ENCE. Bueno, pues ENCE, como ya comenté en un vídeo, en el vídeo pasado, bueno, pues tenía bastantes divergencias, mínimo en 3 indicadores, así que bueno, pues ha confirmado esas divergencias, ha tapado ese gap que le quedaba, ese mini gap que le quedaba por tapar, y desde ese nivel justo pues ha rebotado confirmando esas divergencias, aunque si bien es cierto que para mí confirmarlas del todo ya sería superar esa zona del 2,92, pero bueno, de momento ha tenido un buen rebote el valor. Aquí vemos cómo esa zona de espejo vuelve a significar zona de suelo. De momento el valor, pues la sesión de hoy ha cerrado en máximos, ha conseguido tapar ese gap que dejó bajista y bueno, pues de momento parece que va a iniciar ese tramo, va a conseguir llegar a esa zona del 2,92, es un torno del 2,92, 2,90, que es por donde pasa esa zona de máximos previos, por donde tiene una zona complicada, ya que bueno, pues están todas esas medidas exponenciales entre esa zona del 2,90 y la zona del 3,02. Esa zona es la zona clave a batir para mí ahora mismo en este valor. Si es capaz de superar esa zona junto con estas divergencias, pues bueno, yo creo que el valor va a tener un impulso que la llevaría prácticamente, bueno, pues a intentar recuperar esa zona, a intentar por lo menos dirigirse a esa zona de los máximos. Así que bueno, vamos a ver cómo va evolucionando el valor. Por abajo, el soporte más importante ahora, bueno, pues seguirá siendo ese mínimo que ya ha tenido, que marcó ese día que cerró ese gap que le faltaba. Y lo dicho, zona importantísima a batir, esa horquilla entre el 2,90 y los 3,02. Si es capaz de superar ese nivel, bueno, pues el valor, bueno, en principio sería esa zona de los entornos de los 3,14, pero bueno, sería una señal de bastante fortaleza ser capaz de superar esa zona con claridad. Así que bueno, veremos a ver cómo va evolucionando e iremos actualizando la información del mismo. Bueno, y eDreams, que a pesar de haber bajado y perdido en intradía esa zona del 6,20, que era el soporte que llevaba marcando en esas últimas ocasiones y desde que el que había rebotado, perdió ese nivel dejando un gap bajista, ha tocado esa zona de soporte de los 6,13 que ya había tocado anteriormente y desde ahí parece que intenta rebotar. En la sesión de hoy ha cerrado en máximos, tapando ese gap bajista que había hecho el valor. Los indicadores, es la novedad, se giran al alza, el directional move empieza a contraerse, el easy move a punto de cortar la línea cero, el estocástico ha cortado ya al alza, el vigía girado y a punto de cortar tanto la media como la línea cero al alza, y el Concord ya ha girado y cortado al alza. Entonces, bueno, buena reacción el valor tras ese toque a los 6,13 y la recuperación de los 6,20. De nuevo se va a enfrentar a esa zona de los 6,54 que la ha tumbado, que ha estado chocando con ella varios días y no ha conseguido superarla. Esa zona de 6,44 por donde pasan todas esas medias exponenciales, 6,44, 6,54, bueno, pues es... como ya comentaron otros valores en el vídeo pasado, bueno, pues son zonas complejas cuando pasan todas esas medias exponenciales concentradas en una horquilla, zonas complejas aparte de ese nivel, pues tiene también esa bajista apretando en esas cercanías junto con la zona de los 6,70, así que bueno, de momento reacciona bien desde ese soporte y ahora vamos a ver si es capaz de mínimo dirigirse a esa zona de los 6,44, 6,54. Por abajo, bueno, pues ya sabemos, ese soporte de los 6,13 sería el soporte que no debería perder el valor. Bueno, y PRIM, ese valor que ya he comentado estos días previos, que para mí es un valor que me gusta bastante. Bueno, pues si ya decía que debería marcar divergencias en 3 indicadores, bueno, pues PRIM la marca en casi todos. Así que, bueno, de momento hoy ha conseguido rebotar, como vemos, con un volumen pues de cierta importancia en comparación con las sesiones previas, ha cerrado en máximos de la sesión, ha rebotado desde esa zona perdiendo el mínimo de ayer, pero ha conseguido rebotar y cerrar en máximos de la sesión con un volumen alto. Los indicadores, esto le ha valido para girarse al alza a todos,
El Directional Move de nuevo se vuelve a contraer, el Easy Move sigue alcista en la parte por encima de la zona 0, pero está en zona neutral. El estocástico sí que consigue girarse y cortar al alza por fin. El vigía, como vemos, bueno, pues sí que ha cortado al alza la media, aunque todavía no ha superado la línea 0, y ese Concord, bueno, pues que de momento comienza a abrirse al alza, si bien es cierto que aún falta por girarse del todo. El volumen, como ya he comentado, pues bastante fuerte en la sesión de hoy en comparación con sesiones previas, así que bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando. Para mí este valor hay que vigilarle bastante de cerca, así que iremos actualizando la información del mismo. Bueno, y Solaria, que es un valor que, bueno, ha hecho tras perder esa zona de mínimos que marcó en abril. Bueno, pues se ha recuperado bastante, encima lo está haciendo en forma de V, como vemos aquí. Si es capaz de superar la zona del 10.24, confirmará esa figura. Bueno, aquí el valor, el problema es que tiene muchísimas resistencias, muchas zonas con las que ha chocado, tanto en el pasado, como vemos aquí, como estas últimas zonas que ha ido marcando en esta caída, desde esa zona de los entornos de los 12,70 hacia esa zona de los 9 euros que ha tocado como mínimo. Y bueno, pues ha tenido una reacción bastante importante desde este nivel. Ya he comentado, bueno, pues esta formación en V, si es capaz de superar esa zona del 10.24, pues la proyección de esta figura prácticamente, la voy a marcar aquí, pues si es capaz de romper esa figura, la proyección sería ir a buscar esos entornos de los 11,60, que justo es por donde pasa la media exponencial de 200 sesiones. Así que bueno, pues vamos a estar pendientes de ese nivel. Si es capaz de superar, lo dicho, esos 10.24 con fuerza y claridad, bueno, pues el valor, la proyección que da sería ir a buscar esa zona de los entornos de la media móvil de 200 sesiones, que estaría en torno a esa zona, pues lo dicho, de los 11,60, cerquilla de los 11,60 aproximadamente. Por abajo, bueno, pues para mí ya no debería perder esa zona del 9,51, que ha dejado ese último mínimo que ha dejado antes de ir a buscar y recuperar esa zona del 10,13, que fue una resistencia en abril. Así que bueno, pues vamos a ir viendo cómo va reaccionando el valor. Por indicadores, pues hoy entra en sobrecompra, pero sin ningún síntoma de debilidad. El resto de indicadores, bueno, el Directional Move está contrayéndose, el Easy Move cortando la línea 0 al alza, el Vigía cortado al alza y a punto de cortar la línea 0 también al alza, y el Concord también cortado al alza. Así que, bueno, pues de momento vamos a ver ese 10.24, cómo lo gestiona. Si es capaz de romper, sería una muy buena señal romperlo sin recular desde esta zona donde está ahora, es decir, la sesión del lunes, romper al alza ese nivel. Eso sería una muy buena señal y señal de fortaleza de cara a tener ese objetivo que ya he comentado. Bueno, y Unicaja, que hoy ha intentado superar esa zona de resistencia de los 1,235. Lo ha superado en intradía, pero no ha conseguido cerrar por encima, ha cerrado pegado a ese nivel. El valor, bueno, pues debe ser capaz de quitar de en medio las divergencias bajistas que ahora mismo tiene. Si el valor no es capaz de superar esa zona con claridad, va a dejar unas divergencias bajistas muy claras y contundentes. Esta zona, justo donde está el Directional Move, como vemos aquí, puede hacer que esté marcando una zona de techo. Zona importantísima, superar esa zona del 1,235 con fuerza y claridad, porque puede ser que marque un techo en caso de no hacerlo. Entonces, bueno, por ahora, vamos por partes, ha intentado superar ese nivel, no ha podido. En ese intento, pues ha generado unas divergencias. De momento no están confirmadas, ya que el valor sigue, si es capaz de superar ese nivel, los indicadores seguirán girándose al alza, pero si el valor desde aquí se gira a la baja, va a confirmar unas divergencias bajistas tanto en el Concord como en el Vigía, como en el estocástico, y en zona de compresión y choque. En esa zona del Directional Move es zona de techos. Ya lo he comentado en el vídeo anterior. Bueno, pues aquí tenemos uno, aquí tenemos
Otro, es decir, esta zona del directional move cuando se juntan, si no hay una reacción fuerte alcista, marca zona de techos. Así que importantísimo superar ese 1,235. En caso de ver que el valor no es capaz o que rompe, pero lo hace sin volumen y no con mucha claridad, bueno, es mal síntoma de cara a esas divergencias que ya he comentado en el valor. Por abajo, bueno, pues el primer soporte lo tendría en esta zona del 1,153. Ese sería el primer soporte que tiene el valor, que es cercano a donde pasa la media exponencial, que sería en torno a los 1,14. Así que bueno, pues vamos a ver cómo va reaccionando el valor. Y lo dicho, importantísimo ese 1,235, superarlo con fuerza y claridad para no confirmar esas divergencias bajistas que de momento el valor ya está marcando. Y ahora sí, esto es todo lo que os he podido comentar. Espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en el YouTube como en los podcasts del Spotify. Y un saludo, buen fin de semana.